Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. ¿Cómo te va en este día tan movidito con tanta información? Sí, ¿qué hacemos, Claudia? Se viene de repente la avalancha de información y no queda más que estar rápido metiéndonos a analizar, a investigar y todo. ¿De qué nos quieres hablar en esta ocasión, Claudia? Pues, Julio, te cuento que estuvimos hoy muy temprano en la mañanera, en la conferencia matutina con Mm. el presidente López Obrador y nos tocó observar cómo tuvieron desde esa tribuna de comunicación de la presidencia de la República, pues salir a atajar lo que el Consejo Coordinador Empresarial ya había hecho desde un día antes, enviando un comunicado, después se convirtió en un desplegado, en donde piden que no se viole la Constitución aparentemente o que se interprete la Constitución, Julio, para este tema de la sobrerepresentación. El presidente López Obrador fue muy claro al asegurar que lo que hay detrás es este deseo de este grupo de empresarios, no dio nombres en específico, pero sí dijo que era pues este grupo de empresarios que tiene mucho mientras muchos tienen poco, y habló Julio de cómo le parecía realmente muy cínico que ahora sí se pidiera la interpretación de la Constitución cuando se viene esta necesidad, dijo el presidente López Obrador, de reformar el Poder Judicial. Ahí también pues llamó, como bien informadas, Julio, paleros a los trabajadores del Poder Judicial y les dijo que sus derechos laborales no se van a ver afectados, que por lo mucho pues ganarán un poquito más, un poquito menos que el presidente López Obrador, que pueden ganar un peso o 2 pesos menos, pero que no se van a ver afectados. Pero lo que sí se necesita es un Estado de Derecho, Julio, porque ahí se volvió a referir a este tema de los dos expedientes que aguardan el sueño de los justos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me aventuré, Julio, así como una buena Villamelón en los toros, como una buena pues principiante de las conferencias matutinas, a preguntarle sin el micrófono en la mano si se refería al caso de Ricardo Salinas Pliego de Electra. Y bueno, Mm. sin dirigirse a mí, porque nos dijo a todos, busquen ustedes la información, pero claramente se refiere a este caso que desde un Tribunal Superior Administrativo de Justicia ya se le dio la razón al Servicio de Administración Tributaria, Julio, son 25,000 millones de pesos y casualmente permanece en el escritorio de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando para llegar a la Suprema Corte de Justicia se tendría que invocar violación a un derecho humano y, como dijo el presidente López Obrador, no procede, Julio. Vaya, pues qué bueno que anduviste ahí haciendo, dices tus pininos, pero bueno, gran periodista experimentada como eres, rápido, preguntaste, aunque no te tocaba, entiendo, el turno y dijiste sí, pero este tema hay que entrarle. Pues, en fin, ¿y qué otras cosas ves en estas horas tan movidas en lo político, pero también en lo económico y en lo financiero, Claudia? Pues la segunda lectura o el segundo saque a este tema, Julio, sería la pregunta si ya se terminó el romance entre Francisco Cervantes y el presidente López Obrador. Ya, Claro. ya se rompió. ¿Qué pasó? El Consejo Coordinador Empresarial tuvo que hacer valer este pues bono que tiene con los hombres del dinero, porque no sé qué te parece, Julio, pero si hacemos un recuento de que Francisco Cervantes había estado apoyando a todas las iniciativas del gobierno, incluso había estado acusando mucha presión por parte del CCE, y hoy un comunicado muy institucional, el Consejo Mexicano de Negocios, que antes era el Consejo de Hombres de Negocios, que por un concepto de equidad y paridad de género ya solo es Consejo de Negocios, y el CCE se lanzan con un boletín que, si nosotros analizáramos la línea de tiempo, primero en el Poder Judicial, Julio, se van de vacaciones, pues retrasan todo el tema de los foros. Ahora los trabajadores dicen que no los tomaron en cuenta en los foros, pero ¿cómo los iban a tomar en cuenta si se fueron de vacaciones? Y ahora el máximo, pues, representante del Consejo de los Hombres de Negocios, de las cúpulas, dice que se pide que se interprete la Constitución para que no se viole pues esta
democracia representativa, esta mayoría relativa, estos derechos de minorías, pero siempre interpretando, Julio. Entonces, creo que es interesante la interpretación si ya se rompió este romance, porque yo escribí en la revista Proceso que incluso fue Carlos Slim quien sugirió al presidente, estando en el velorio del presidente del Grupo Peñoles, que fuera Paco Cervantes. Después ya se dio el anuncio, pero fue un acuerdo entre poderes, Julio. Ahora, Claudia, siempre, en esta ocasión me parece que el propio presidente López Obrador eleva la mira, porque ya no va solamente contra los nombres y apellidos de quienes, bueno, históricamente, salvo la precisión que tú hagas, pero bueno, siempre han sido representantes de los grandes capitales, de las grandes empresas, quienes quedan formal, operativamente al frente de estas cámaras o consejos coordinadores. Pero hoy el presidente dice, no, es que los de arriba son los de veras que ponen a sus representantes en estas cámaras. Elevó la mira, me parece. Elevó la mira, habló de estos grandes poderes que durante 36 años han estado acordando políticas en contra de los trabajadores, en contra del interés del propio Estado mexicano. Como Julio, y mostró una gráfica que no tuvo desperdicio, y me parece que el timing, como dicen por ahí, fue muy bueno, porque durante los últimos 36 años se nota muy claro cómo el estancamiento en los salarios pues fue la constante para proteger los márgenes de estos empresarios, y después, Julio, cómo siempre se estuvieron promoviendo reformas constitucionales, pero para proteger supuestamente el capital en inversiones y en los negocios a costa del interés del Estado mexicano, porque hoy, por cierto, se da a conocer que traemos otra vez recaudación muy buena, más de 2 billones de pesos, pero que tenemos pendiente este cobro de 25,000 millones en 2 expedientes que yo le pregunté, es del grupo Electra, presidente, y nos dijo, busquen la información. Entonces, sí, Julio, estoy de acuerdo que elevó la mira, ya dejó el contacto que tenía con los dirigentes, pues, digamos, que es como un proselitismo empresarial que ha desarrollado, pues, personajes como Francisco Cervantes, y eleva la mira y les dice, ustedes están en colusión con el Poder Judicial. Pues un poco que ya va de salida y que ya puede decir todo esto, dice al cabo que ya me queda poco tiempo y deja las banderillas puestas ahí. Claudia, ¿qué otro tema de los muchos que hay? ¿Qué otra cosa nos comentas? Pues quiero aquí confesar, Julio, que me falló un poco lo que les comenté de que se iba a reportar por completo la compra de las plantas de Iberdrola. El gobierno y la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía lo estamos reporteando más, pero tomaron la decisión de no reportar de una sola vez esta participación de un fondo nacional en la compra de Iberdrola, sino que parece que lo van a ir reportando cada trimestre, y entonces en lugar de tener esa caída que habíamos anunciado, se tiene este registro de 31,000 millones de dólares. Lo que es un hecho, y eso también lo reportamos en Revista Fortuna, es que ya España dejó de ser el segundo socio en materia de inversión extranjera con la venta de las plantas de Iberdrola, Julio. Entonces, ese tema hay que darle mucho seguimiento, porque la inversión extranjera directa debería de haber tenido un registro de menos 6,000 millones de dólares y solo se hizo un registro de 236 más o menos millones de dólares. ¿Cómo se decidió este registro? Eso es lo que estamos reportando en Revista Fortuna, pero se los adelanto porque fueron 31,000 millones de dólares en el registro contable, Julio. Bueno, Claudia, bien vale una precisión así. Y por otra parte, ¿qué tenemos para mañana? Que está Economía Social a las 8 de la noche mañana aquí en Canal Astillero. Pues fíjate, Julio, que tuvimos una entrevista y les vamos a adelantar un poco. Nos fuimos a visitar al presidente ya ejecutivo electo del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, a Sergio Contreras. Y les vamos a presentar un cachito de esa entrevista, porque a diferencia de lo que está diciendo el Consejo Coordinador Empresarial, bueno, pues Sergio Contreras nos dice que el país está avanzando bastante bien, que los exportadores están contentos y que lo que se pueda mejorar se tiene que hacer
beneficiando al país y a los trabajadores. Otra visión, Julio, que nos deja por ahí una línea de investigación de cómo se dio este comunicado, o si todos los empresarios de los que estamos hablando están de acuerdo con lo que se está haciendo para defender el Poder Judicial. Vaya, pues estaremos atentos mañana 8 de la noche a este programa Economía Social que conduce nuestra compañera Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna. Así es que estamos puestos mañana, Claudia. Gracias, a reserva de lo que quieras agregar. Todo bien, Julio. Muchísimas gracias y nos vemos mañana en Economía Social a las 8 de la noche y también los viernes, que tenemos una nueva sección, Julio, que ojalá nos puedas acompañar, que es Bien y con Vino. Cómo comer bonito, barato y con vino mexicano. Estamos haciendo. Órale, suena muy bien. Órale, gracias, Claudia. Gracias, Hasta Julio. luego. Hasta luego, gracias. Son las